A ver, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente qué es la inflación. La inflación señala entonces que es el incremento continuo de precios en una economía, ¿cierto? Ese es el concepto más general. La inflación entonces es el incremento de los precios de manera continua en una economía evaluada en un periodo de tiempo, ¿no? Cuando se habla de el efecto contrario de la inflación, en este caso sería al revés. Si es un incremento, el efecto es una reducción de precios en una economía. Entonces, si eso se llama así, si eso ocurre en una economía, es incorrecto decir que es una inflación negativa. Hay que usar los términos correctos. Estamos hablando de una deflación, ¿ya? Deflación, entonces, es lo contrario de inflación, ¿no? Pero la inflación como tal dice, por definición, de que es el incremento generalizado de los precios en toda una economía. Se entiende entonces de que debemos tener los precios de todos los recursos, de todos los bienes y servicios de toda la economía del país. Claro, porque dice que es el precio de de lo que ocurre en una actividad económica de una población, de un país. Entonces, se imaginan la cantidad después de bienes y productos que habría que estar sacando, teniendo información de cuánto es el precio al inicio de un periodo y cuánto es el precio al final de otro periodo. ¿Se imaginarían ello? Entonces, para ello, entonces necesitamos tener eh, un parámetro de evaluación que, eh, que se entiende que vamos a tomar un cierto grupo de bienes y servicios de todo, y lo vamos a tomar como si fuera una muestra. Vamos a tomar una muestra de bienes y servicios de todo el universo. Ustedes han llevado con estadística y más o menos podrán entender la figura. Entonces, si tengo una data de información del universo, en vez de evaluar al 100% todo, yo traigo una muestra de ese universo, de tal manera de que esa muestra sea representativa estadísticamente, ¿cierto? De tal manera que evalúo un número menor, claro, con cierta aproximación estadística. Algo similar también ocurre acá. Entonces, se va a seleccionar un grupo de bienes y servicios que represente a los bienes y servicios de toda una economía, y a ellos y a esos bienes y servicios, a esos precios, la relación de precios, se les va a calcular. Entonces, y se va a medir entonces esa inflación selectiva, ¿cierto? Entonces, la medición de la inflación se va a hacer a través de una variable, de un indicador. En este caso se va a llamar entonces el indicador índice de precios al consumidor, más conocido como IPC. Bueno, lo que estamos hablando ya es algo que usted ya conoce, ¿cierto? Lo estamos recordando. Es importante acá este cuadrito, tenerlo bien claro, ¿ya? Y este cuadro siempre está presente en todo tipo de reportes del Banco Central de la Reserva, ¿no? Lo utilizan mucho, ¿no? El Banco Central de la Reserva en todos sus reportes. Y lo utilizan mucho también los economistas cuando estudian, ¿no? El entorno económico. Lo estudian lo tienen presente los magísteres, los tienen presente los doctorados, los doctores en economía. Este cuadrito simple, ¿no? Pero muy, muy importante. Acá señala de que el Banco Central de Reserva, como entidad, ustedes saben ya que hay el Banco Central de Reserva tiene una función. Uno de los objetivos principales del Banco Central de Reserva es el encargado de desarrollar la política monetaria del país, ¿sí? Entonces, parte de la política monetaria implica entonces el estar regulando la masa monetaria en una economía. Esta regulación, ¿no?, que ejerce el Banco Central de Reserva, le hace a través el cambio
que va teniendo con cierta frecuencia, cada 3 meses aproximadamente, sobre la tasa de interés de referencia. ¿Ya? Tasa de interés de referencia. Entonces, es aquella tasa que el banco, la Reserva establece como la tasa mínima en la cual los bancos hacen entre ellos a diferentes tipos de sus operaciones, ¿no? De la tasa mínima. Entonces, si la tasa de interés de referencia sube, eso hace de que, provoca de que las tasas de interés en general en los bancos también suban. Y cuando quiere bajarlas, entonces, cuando quiere el Banco Central de Reserva influir en el sistema financiero peruano para que se produzca una reducción de las tasas de interés, entonces lo que hace es reduce la tasa de interés de referencia. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo hace esta aplicación? ¿Cómo es que hace, cómo es que baja? ¿No? Tiene diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos. Si queremos, por ejemplo, si quiere que el tipo de cambio suba, si quiere que el tipo de cambio suba, ¿no? Lo que hace el banco es compra dólares al mercado. Entonces, hace una oferta a los bancos pidiéndoles comprar dólares y les pide cotización. Entonces, tiene algunos millones de dólares, pide comprar el Banco Central de Reserva. Cuando compra a los bancos, mediante una oferta que solicita a todos los bancos para que coticen, lo que está haciendo realmente es retirar del mercado una masa de dólares. ¿Para qué? Porque si se retiran esos dólares en un mercado, la cantidad que va quedando va a ser menor de dólares. O sea, si retiro una parte y me queda una cantidad menor. Y cuando un producto escasea en un mercado, ¿qué pasa con su precio? ¿Sube o baja? ¿Qué me dicen? ¿Aumenta? Claro. Entonces, si el Banco Central de Reserva quiere que el tipo de cambio suba, eso es lo que hace, ¿no? Y si quiere que baje el tipo de cambio, ¿qué hace el Banco Central de Reserva? ¿No? Introduce dólares al mercado, ¿no? Inyecta dólares al mercado. De tal manera entonces que existe más cantidad de dólares y cuando un producto o bien abunda en un mercado, el precio tiende a bajar, ¿no? Porque es más fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, de esa manera tiene intervención, ¿no? El Banco Central de Reserva. Cuando una economía necesita reactivarse, ¿no? Reactivarse, ¿no? Cuando se reactiva con una economía cuando esta economía está enfriándose, ¿no? Se está enfriando. ¿Qué conviene? ¿Que la tasa de interés aumente o baje? Para que se recupere la economía cuando se está enfriando. ¿Qué pasaría con la tasa de interés? ¿Debe subir o debe bajar? ¿Ah? ¿Debe bajar? Ya, vamos a razonar. Si baja la tasa de interés, ¿qué está produciéndose? Los préstamos bancarios se hacen más atractivos o menos atractivos para las empresas cuando la tasa de interés baja. Menos atractivos. Si el banco me está dando una tasa de interés por un préstamo del 15%, por poner un ejemplo, y me la está bajando a 12%, ¿me es más atractivo pedir prestado o no? Sí, pero eso es más atractivo para las empresas. Porque no es barato, ¿cierto? El dinero, ¿no? Entonces, lo que hace es motivar. Y si yo adquiero ese préstamo más barato, ¿qué hago con ese dinero que me entrega el banco? Lo inyecto a la empresa, ¿cierto? Y compro materia prima,
produzco y vendo, ¿no? Y cuando yo produzco más materia, transformo materia prima, o le pido más materia prima y lo inyecto al mercado, los productos terminados para venderlos, lo que estoy haciendo es, estoy consumiendo recursos en la economía. Entre ellos, estoy consumiendo mano de obra, estoy pidiendo mano de obra para que transforme mi producto, mi materia prima en producto. Y al tener más participación de mano de obra contratada, es decir, entonces que le voy a pagar. Y al pagarle a estas familias compran más. Y al comprar más, y compran otros productos. Entonces como que reactiva, ¿cierto? Se reactiva la economía, ¿no? Porque estás inyectando, ¿no? Bueno, eso no quiere decir de que va a haber una recuperación, no, sino que va a contribuir, ¿ya? Contribuye, no es que te va a solucionar. Con una inyección de esa manera ya el problema se soluciona, no. Contribuye, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? La política monetaria en ese cuadro que vemos tiene, a través de diversas decisiones, influencia en el tipo de cambio, como hemos hablado, en la tasa de interés y también en la liquidez, ¿no? Recuerden de que la liquidez es la disponibilidad de dinero, ¿no? De masa monetaria en una economía. Entonces, si yo voy retirando dinero, retiro soles, o aumento más soles, o retiro dólares del mercado, o aumento más la disponibilidad de dólares en el mercado, voy jugando con ella, voy afectando la liquidez y también el crédito, ¿no? En un sistema financiero. Entonces, la política monetaria del Banco Central de Reserva es importante en ese sentido. Claro, esta variación de tipo de cambio, tasa de interés y de liquidez, no solamente se ve afectada porque el Banco Central activa un conjunto de mecanismos, sino también porque hay variables exógenas que también intervienen y afectan el tipo de cambio, las tasas de interés, ¿cierto? Entonces, y a su vez también ese entorno internacional también afecta la actividad económica, ¿no? La actividad económica. Entonces, ante ese efecto del entorno internacional en la actividad económica, el Estado, aparte, hace un conjunto de actividades a través de las finanzas públicas que tratan de la manera de generar trabajo, ¿no? Algunas inversiones, algunas obras que hacen de que se contrate gente, haya trabajo. Entonces, hay una actividad de las finanzas públicas que también hace que se influya de una manera con el aporte también de la actividad de iniciativa privada, ambos intervienen en la actividad económica del país. Pero ese conjunto de efectos, estas tres variables, tipo de cambio, tasa de interés y liquidez, que también afectan a la economía, generan otros, un efecto en la inflación, ¿ya? Y la inflación tiene también a su vez una repercusión a través de otros factores que le llamamos los choques, ¿no? Los choques, los impactos que vienen por lado de la demanda, oferta y choques financieros que vienen del entorno externo, ¿no? Aparte de que hay una influencia de expectativas de la inflación, que cuando esta comienza a subir poco, la gente como que va pensando de que puede seguir subiendo más, si es que no hay una acción inmediata del Banco Central de la Reserva. Entonces, antes de que ocurra una suerte ¿cómo se puede decir? Una estampida de opiniones contrarias a lo que la razonabilidad señala, a veces se dejan influenciar muchas de las personas por las voladas, ¿no? Por información que no es precisa, y esta genera una expectativa.
Entonces, de tal manera que si la gente piensa que los precios van a subir y se comienza a generalizar, los precios suben, ¿no? Igual también como a las personas, ¿no? Si uno piensa que estás enfermo, aunque estés sano, al final te vas a enfermar en la realidad, ¿no? Uno se psicosea, como dicen, ¿no? Entonces, si los agentes económicos piensan de que va a seguir subiendo, es una fuerza muy importante, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de este cuadro, ¿no? De su interpretación. Entonces, es muy usado, ¿no? Entonces, la inflación tiene un efecto, definitivamente, afecta el poder adquisitivo de toda la gente, de toda la población, definitivamente. Eh, y la inflación, el movimiento, si no se controla adecuadamente, crea una percepción de incertidumbre, tanto en el mercado como en los agentes que interactúan en el mercado, ¿no? Eh, eh, la oferta disminuye, la demanda disminuye, ¿no? Se elevan los costos, ¿no? Las competitividades y productividades tienden a la reducción, ¿no? Y eso pues afecta finalmente a la solvencia tanto de las empresas como de los hogares, ¿no? Entonces, los precios comienzan a cambiar por un tema de protección y ahí comienza todo un descontrol. Entonces, acá también igual en el Perú, los últimos meses ha habido pues un crecimiento de la inflación que es importante que ustedes estén atentos y conozcan de qué se trata, ¿ya? Entonces, la inflación es controlada por el Banco Central de la Reserva porque la constitución política, ¿no? El artículo 84 señala de que ese es el Banco Central de la Reserva, de que es el ente que tiene como finalidad la preservación de la estabilidad monetaria. Por lo tanto, entonces, si hablamos de política monetaria, el objetivo inmediato es que el Banco Central de la Reserva trata de proteger finalmente, mediante sus acciones, mantener el poder adquisitivo de la moneda. El poder adquisitivo de la moneda, ¿ya? Y para poderlo hacer, a través de un control de inflación, el Perú, desde el año 82, fue uno de los primeros países en el mundo, ¿eh?, que adoptó un sistema de control llamado sistema de metas explícitas o inflation targeting, ¿ya?, como le conocen los economistas, ¿ya? El Perú fue uno de los primeros países en el mundo que implementó este sistema de control, ¿ya? Y le fue muy bien, ¿ya? Le fue muy bien, le resultó este esquema. ¿Qué indica este esquema de metas explícitas? De que establezca en Web Romance un rango de mínimo y máximo que la misma institución establece que debe de, en ese rango, la inflación manejarse. Y no espera, y tal es el control del Banco Central de Reserva sobre la inflación, que no espera a que llegue a los extremos. O sea, si inicia un límite inferior y superior, no espera que se llegue a ese límite o a esos límites para tomar una acción. Desde que ve una tendencia hacia la subida o hacia la reducción, ya está tomando acciones. Entonces tiene un conjunto de sistemas de alerta temprana, ¿no?, que rápidamente ya entonces tiene un conjunto de mecanismos ya establecidos, ¿no?, que se actúa inmediatamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esquema de metas explícitas de la inflación. Este sistema. Entonces, cuando hablamos de ello, hay un rango mínimo. En el Perú se establece entonces de que el Banco Central de la Reserva tiene un conjunto de metas explícitas del 2% más menos 1%. ¿No? Hasta ahora se mantiene, ¿no? 2% más menos 1%. Ese es el inflation target para el Perú. Entonces, si lo queremos ver por un rango, sería entonces desde 1% hasta 3% del rango permitido. Cuando ya se cede a este rango, entonces estamos hablando de que la variable está fuera de control.
Y si ese fuera de control se mantiene durante mucho tiempo, ya es bien difícil controlarlo. Por lo pronto, hoy día ya estamos muy, pero muy por encima de 3%. ¿Correcto? ¿Alguien sabe cuánto está la inflación a estas fechas? ¿Alguien sabe? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la inflación? Profesor, según el índice de precios del consumidor, en los últimos 12 meses a 8.62% al cierre de abril. ¿No? Muy por encima, ¿no? Muy por encima del 3%. Nunca habíamos tenido una inflación tan alta. Mucho tiempo. En mucho tiempo. Siempre ha estado en el rango de 1 y 3 años ha estado así. Ahora, ustedes se imaginan una situación donde la inflación es demasiado alta. ¿Se imaginan 1 millón de inflación anual? ¿Qué significa? De que todos los días cambia el tipo de cambio. Entonces, ustedes no han vivido esa época, pero si podrán imaginar lo complejo que resulta para las familias saber de que todos los días el dinero que tiene previsto, porque no había aumento de salarios, se tenía una cantidad fija nada más en soles, pensar de que todos los días, durante todo el año, su dinero cada vez alcanzaba para menos. Ahora es diferente, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, imagínense una familia así, ¿no? Mediana, imagínense que su ingreso promedio puede de la familia de 3.500 soles, ya, por poner un ejemplo. Sabe de que llega el fin de mes y esos 3.500 le va a seguir alcanzando para todo lo que estaba previsto comprar. Y le sigue, si el mes pasado compraba una cantidad determinada de productos y servicios por 3.500, en el siguiente mes le va a seguir alcanzando para la misma cantidad de productos. Va a seguirlos comprando en la misma cantidad con el mismo monto. Pero se imaginan que los precios cambien, suban cada vez más y esos soles se mantengan. Por ejemplo, la gente tenía, por ejemplo, un presupuesto, con lo poco que le quedaba, tenía que ser muy ordenados y muy estrictos con su gasto. Entonces decían, de lo que recibo en el mes, tanto tiene que ser gastado para comida y tanto tiene que ser gastado para pasajes, por ejemplo. Y la gente, si subían nada más los pasajes, y si ibas, por ejemplo, 2 pasajes ida y vuelta, ¿no? Todos los días, cuando subía el precio, habría un día de que tenías que irte caminando, porque ya no te alcanzaba. Y si seguías subiendo, ya no era un día, sino 2 días que no te ibas a ir en micro, te ibas a ir caminando desde tu casa a tu trabajo, porque no te alcanzaba. Y si antes tenías un importe, y eso subía cada vez sucedía de que cada mes que pasaba, te alcanzaba menos para comer. Si antes tú comprabas una cantidad de productos, de verduras, menestras y todo para un mes, en el siguiente mes, y esa cantidad no la podías comprar, comprabas menos, porque no te alcanzaban, porque eso subía. Entonces comías menos, y la gente cada vez comía menos, porque no había plata. Y la gente entonces evitaba comprarse ropa, porque si se compraba ropa o calzado, no le iba a alcanzar para comer. Y ellos preferían la alimentación primero. Entonces, y todos los días uno llegaba a su casa y veía que el tipo de cambio subía cada vez más y más, y los precios cada vez más. Todos los días era incremento de precios. Entonces, ese entorno de crisis e incertidumbre, ¿no? en una economía y que vivían todos los días la familia, ¿se imaginan ustedes
estar viviendo en el entorno de su hogar, con el padre y la madre preocupados porque no les alcanzaba el dinero para todo un mes, esa preocupación se trasladaba de una manera al hijo, porque el hijo o los hijos percibían esa preocupación del padre, ¿no? O de la madre. Claro que los padres no le decían nada, pero percibían esa preocupación, y así todos los hijos y los muchachos que estudiaban en ese entonces en la universidad, en la facultad, en esa época, traían esa preocupación dentro. En las aulas estaban pensando de que no alcanzaba el dinero. Y así es difícil trabajar, y así es difícil estudiar y salir adelante. ¿Correcto? Entonces, es 1 millón, ¿no? 2 millones de inflación, o sea, no se podía soportar. Pero aún así sobrevivimos, ¿eh? Aún así sobrevivimos. Entonces, imagínense ustedes una situación así tan extrema. Realmente no podrían ustedes imaginar. Definitivamente, ¿no? Entonces, volviendo acá al tema. Entonces, 2% más o menos 1% es el rango de variación que el Banco Central se establece como meta, ¿ya? Ahora, claro que hay cambios, ¿cierto? Hay movimientos. Lo importante que entender los movimientos. Cuando tiene la baja, tiene la subida, saber de que ocurrió por razones diversas, tanto internas como externas. Lo importante es que se corrijan, ¿no? Que se corrijan. Lo importante es que no sobrepasen estos picos y que sobrepasar los picos sean muy prolongados hasta que se recupere. ¿Ya? Bien. El Perú pues, tiene pues un rango meta de 1 a 3%, pero los otros países tienen montos diferentes, ¿no? Los bancos centrales de reserva de otros países, que son los también encargados de esta política monetaria en sus respectivos países, tienen diferentes metas inflacionarias, ¿no? En este caso, Perú tiene unas inflaciones más bajas, ¿no? Después que ha tenido una inflación la más alta del planeta, ahora no, ha estado manteniendo por muchos años una tasa de inflación muy baja, ¿no? Lamentablemente ahora pues está volviendo a subir, ¿no? Ojalá de que se pueda recuperar lo más pronto, porque cuando la inflación se estanca, se sube y se mantiene, y es bien difícil, ¿no? Se complican mucho las cosas, ¿no? Bien, lo importante acá es, entonces, la inflación, la inflación habla de un conjunto de variación de precios, de un conjunto de bienes y servicios representativos, como lo que llaman canasta de productos y bienes. Ahora, lo que importa dentro, y hay de este grupo de bienes y servicios, hay dos partes que son importantes la lectura de los mismos. ¿Ya? Si yo a esta canasta hago una identificación de aquellos productos que naturalmente, pues, por su naturaleza, suben y bajan constantemente, ¿ya? Entonces, y si las identificamos y los separamos, nos va a quedar entonces un conjunto de bienes y servicios que mantienen su precio, que no varían, ¿ya? No varían. Cuando, por ejemplo, ¿no? Imagínense el precio de la papa, el precio de la carne, el pollo, la carne. Puede subir un día, 2 días y después se regula. No pasa nada. Hay un pico. Entonces esos precios van subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Sube y se regula, baja y se regula, ¿no? Y así está. Van tintineando, ¿no? Entonces es normal que eso ocurra y que ante una situación externa o interna se ve afectada y suba, sabemos de que tiene que tender a bajar, ¿no? O a regularse.
eso no es tan importante. Lo más preocupante es cuando aquellos bienes y servicios que pensamos que no tienen variación, no deben tener variación, comienzan a tener variación. Ahí sí nos preocupamos. Los estructurales deben mantenerse constantes. ¿Ya? Cuando comienzan a cambiar, ya la cosa preocupa porque ya el cambio de ellas ya se hace ya, si no se controla rápidamente, ya tiende entonces a un cambio que no se puede retroceder. Es bien difícil. ¿Ya? Entonces, para ello, se usa un término llamado inflación subyacente. La inflación total, la que nosotros conceptamos es, tenemos la variación de todos los bienes y servicios de una canasta familiar, todos. Si esa canasta retiramos aquellos que tienen variación constante y nos quedamos solamente con los que debe mantenerse fijo, la inflación de esos bienes y servicios que están quedando, a eso le llamamos inflación subyacente. ¿Ya? Es una lectura muy importante, ¿no? Dime la inflación, sí, pero dime también la inflación subyacente. Si está controlada la inflación subyacente, entonces diremos de que lo demás es coyuntural y va a tender a bajar. Pero cuando me dicen subió la inflación y también la inflación subyacente, entonces ya debo preocuparme mucho. Ya debo preocuparme mucho. Entonces, ¿qué debo de excluir yo para que, ¿no? de esta canasta familiar, si se quiere decir? ¿Cuáles son los productos que tienen entonces o que pueden tener mucha variación y que rápidamente vuelven a su estado medio o normal, si se quiere decir? Son pues el arroz, los combustibles, el aceite, el fideo, el pan, los servicios públicos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, y lo que me queda, la variación de precios, eso es lo que vamos a llamar inflación subyacente, ¿ya? O core inflation, como le llaman los economistas, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, debemos estar atentos a la inflación subyacente y la inflación no subyacente y la inflación total, ¿ya? Bien. No sé si por acá veamos una interpretación de a ver, vamos a ver, por favor, así podemos ver rápidamente un video. A ver, entonces voy a clarificar. De esto mucho se habla en las... se habla mucho en las noticias. A ver. De la inflación, a ver. A ver, me dicen por favor si pueden ver mi pantalla. Voy a compartir. ¿En mi pantalla? Sí se ve, profesor. Vamos a escuchar brevemente, 2 minutos,
lo que hablan nuestras noticias. A la hora que están descansando, a esa hora se habla mucho de... A ver, veamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día el Banco Central de Reserva presentará su reporte de inflación, como lo hace cada 3 meses. ¿Qué es lo que tendríamos que estar esperando de este reporte en la presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva? En primer lugar, si va a aceptar quedarse como presidente del Banco Central de Reserva durante 5 años, pero aún más importante, cuáles son sus proyecciones económicas y cómo las ha ajustado para este año y el siguiente. Actualmente, en su último reporte de inflación, que fue en marzo, el Banco Central de Reserva proyectaba un crecimiento para el 2016 de 4%, algo por encima de lo que ahora estiman los analistas, y para el 2017 un 4.6%. La pregunta es si mantendrá estas proyecciones, si las mejorará, que las probabilidades son pocas, o si más bien las recortará, viendo qué es lo que está sucediendo con la economía hasta este momento. Viendo el siguiente cuadro, vemos qué es lo que esperaba por cada uno de los sectores el Banco Central de Reserva en este último marzo. Esperaban un crecimiento de la minería en un 14%, que fue el sector más dinámico de la economía en lo que resta del año, y también en el 2017. En segundo lugar estaba electricidad y agua, luego comercio, servicios, y más bien esperaba una contracción de la manufactura no primaria, de la industria no primaria para este año. Vamos a ver si es algo más optimista sobre eso. Así que en los próximos minutos ya el presidente del Banco Central de Reserva va a estar presentando sus nuevas proyecciones y su nuevo análisis y cómo ve cuáles son los riesgos que enfrentaría la economía para este y para el siguiente año. Cambiando de tema, hoy día vence el plazo para que el presidente Ollanta Humala... ¿Correcto? Entonces tengan presente eso. Dice de que el Banco Central de Reserva cada 3 meses hace una evaluación, ¿cierto? Recomiendo, por algo les digo, revisen, entren al Banco Central de Reserva, encuentren el reporte de inflación, léanlo. Denle dos veces una leída, por algo les digo, ¿ya? Entiendan el concepto de la inflación, los factores que influyen en la inflación en el contexto actual. Hagan una comparación con el pasado y sobre todo tengan presente qué va a pasar, qué estima el Banco Central de Reserva sucederá con la inflación hasta el fin de año. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Sigamos. Otra cosa, algo más para que también tengan un poquito más claro también el panorama, ¿eh? A ver, voy a compartir pantalla. Sí, Joselita es presente, por favor. A ver, ¿Me confirman? Sí se observa, profesor. En julio se registró una tasa de inflación de 0,38%, acumulándose una tasa anual de 1,62%, dentro del rango meta de inflación. La tasa mensual... Fíjese, ¿no? Siempre evalúan que hay un rango meta y hacen una comparación, sigamos. Y después habla sobre los rubros que han contribuido al alza y también hay rubros que contribuyen a la baja. Es un promedio. O sea, la inflación representa un promedio. Hay en la economía hay ítems que suben su precio, de otro lado hay ítems que bajan precio, y el neto
es el que sale como resultado, ¿ya? No es que todos suban en promedio, no, sino que estamos encontrando una variación diferente, pero hablamos del promedio. Reflejó el aumento estacional de los precios del pasaje urbano y del transporte nacional, así como de algunos alimentos como las hortalizas y el pollo y de las tarifas eléctricas. Por su parte, la inflación sin alimentos y energía, que es un indicador de inflación tendencial, fue Está hablando entonces de la inflación subyacente, ¿no? 0,27%. En términos anuales, se registró una tasa de 2,33%, también dentro. Fíjese lo importante, ¿no? La inflación subyacente tiene que estar siempre horizontal, ¿no? Horizontal. ¿No? Lo demás que suba, los otros entes que son sensibles pueden ir subiendo, bajando, porque rápidamente pero lo que importa es cuando lo estructural cambia. Y ese cambio se sostiene en el tiempo. Eso es lo que preocupa. ¿Ya? El rango meta de inflación. Entonces es importante tener al tanto los cambios, ¿no? Los cambios, las tendencias, ¿no? Apenas hay una tendencia, la actuación inmediata. Bien, sigamos. A ver. Hemos invitado al economista. A ver, quiero compartir acá. Hay un economista bastante conocido, investigador conocido en el Perú, en el ámbito académico, y sus análisis también es muy leído por los empresarios. Es un economista llamado Carlos Parodi, es uno de los economistas principales de investigación de la Universidad del Pacífico y los principales en el Perú. He tenido ocasión de llevar cursos con él. En el año 2000, en el año 99, me parece el año 99, 2000, ¿no? Me motivó mucho su curso, me debo confesar, a tal extremo, ¿no? De que me gustó mucho, ¿no? El tema de análisis económico, ¿no? Y le agarré bastante cariño al tema, ¿no? Y tanto fue un interés y aprendizaje que, estando en la maestría, llevando este curso, en ese económico, tanto fue mi interés por el curso y tanto me gustó que fue en la maestría, habré tenido 3 cursos nada más, ¿no? Porque lo demás no. En 3 cursos de la maestría saqué 20, ¿no? Este fue uno de los cursos, ¿no? Pero lo van a ver. Si tienen ocasión ustedes de leer sus libros, es bien interesante, ¿no? Hace una explicación muy interesante de interpretación del Perú. Les recomiendo, ¿no? Pero vamos a ver, no aparece mucho, no le gusta aparecer mucho en la radio y en la televisión, para aparecer de cuando en cuando, pero escuchemos que habla sobre la inflación en 2 minutos, porque es muy corto para hablar, ¿no? ¿Correcto? A ver, veamos. Este es. A Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico para que nos hable sobre un tema que puede tocar su bolsillo, que puede tocar su economía familiar. La inflación del último mes. ¿Cuánto los afecta en la realidad, en el día a día a los peruanos? Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, la inflación en el mes de julio ha sido casi 0%. Esto significa que en promedio los precios en el mes de julio casi no han subido comparado con lo que subieron en julio del año anterior. Ahora bien, como se trata de un promedio, es posible que algunos precios hayan subido y otros, como el pollo, hayan disminuido. El Banco Central tiene una meta anual de inflación.
cual es 2% con un margen de error de 1% hacia abajo y 1% hacia arriba. Es decir, el Banco Central trabaja para que la inflación se mantenga entre 1 y 3% a lo largo del año. Y eso, si uno mira agosto 2015, julio 2016, ya se cumplió porque la inflación acumulada en esos 12 meses ha sido 2.9%. Y eso es una muy buena noticia porque los precios van a estar dentro del rango esperado por el Banco Central. Sin embargo, hay dos factores que podrían en los siguientes meses eventualmente desviarnos de la meta. El primero tiene que ver con un eventual aumento en el tipo de cambio, cuya trayectoria es difícil de predecir. Si el tipo de cambio sube, obviamente, como todos sabemos, el mayor precio del dólar hace que las cosas suban un poco de precio. Y por otro lado, cualquier fenómeno climatológico. Recordemos que el año pasado la razón central por la cual hubo un poco más de inflación se debió al fenómeno del Niño, que es un fenómeno que no es controlable ni por el Banco Central ni por el Ministerio de Economía. Sin embargo, la buena noticia es que estamos en la trayectoria correcta. Inflación de entre 1 y 3% al año. Esperemos que el clima no nos juegue una mala. Correcto, entonces fíjese, la economía siempre afecta a variables que puede controlar y hay otras que definitivamente suceden, como lo que están, ¿no? Los temas climatológicos, un terremoto, ¿no? Un desastre natural, etc., ¿no? Que puede afectar significativamente, ¿no? Una economía. Entonces, en lo que puede, se hace. Y fíjese que se hace todo el esfuerzo para que siempre tenga una meta. Cuando en una economía las variables son predecibles, los agentes económicos pueden pensar tranquilamente en el mediano y largo plazo, porque todo es predecible. Pero cuando va cambiando constantemente, el largo plazo desaparece y el corto plazo se impone. Y es difícil trabajar con solamente pensar en el corto plazo, porque nadie invierte. Y la inversión es la única forma de poder crecer, ¿no? La evidencia empírica en el mundo, ¿no? Señala entonces que los países que han desarrollado son los que han gestionado y promovido inversión, ¿no? Si no hay inversión, no crecemos, ¿ah? Entonces, lamentablemente, en este último año, la inversión es cero. Entonces uno dirá, profesor, pero entonces si la inversión es cero, ¿por qué no sentimos el efecto ahora? Si usted dice que es negativo. Sí, pues, efectivamente, es negativo, pero, pero el efecto no lo vemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte, cuando vienen capitales externos y invierten sí, y la recuperación de esa inversión se va dando en los siguientes años. Entonces, 3 años, 4 años. Pero cuando tenemos un vacío de inversión, ¿no? Cuyo efecto se va a ver en 3 años, entonces la cosa preocupa porque ya pasó un año, el año pasado no hubo inversión, el efecto lo vamos a ver acá 2 años más. Entonces recuerden, ¿eh? Entonces en 2 años más la cosa va a estar fea. Entonces, vamos a sentir la pegada, ¿ya? Vamos a sentir de todas maneras la pegada, ¿ya? Entonces, cuando no hay inversión, entonces, ¿y cómo se sostiene ahora la economía? Justamente por los efectos de la inversión que se realizó hace 2 años, hace 3 años. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes, porque si se dice uno, si no había inversión, y el efecto va a haberse reflejado en una cantidad de periodos que pueden ser 2, 3 años, dependiendo, ya uno tiene que tomar nota, las empresas ya toman nota de eso. Y van a saber entonces que sus inversiones en el mediano plazo ya no van a poder ser realizadas. ¿Por qué? Porque si invierte ahora y tiene la expectativa de recuperar, entonces yo invierto en este año y en el siguiente, y yo espero que dé un crecimiento, y no, me voy a dar con una situación que yo ya sé que va a haber una economía que va a estar en problemas. Entonces, ¿para qué crezco? Si voy a tener una situación de problemas. Me acuerdo en ese entonces, me acuerdo bastante, el año 2000, cuando estábamos en una clase, ¿no?
este señor, este economista, y él planteaba una situación, ¿no? Dijo, bueno, y si nosotros pensamos que la empresa, que estamos en una empresa y esta empresa fuese, por ejemplo, la universidad en la cual estamos, ¿no? Nosotros en la Universidad Pacífico. ¿Qué pasaría si nos dicen la administración, aumentemos la cantidad de aulas para que venga más gente, ¿no? E invertamos en ampliar nuestro estacionamiento para que ingresen más alumnos, incrementemos nuestras aulas, compremos más libros, porque vamos a inyectarle fuerte marketing, publicidad para animar a los egresados de diferentes especialidades en el Perú o en Lima para que se matriculen en las maestrías y doctorados que acá tenemos. ¿Qué nos dicen, no? ¿Qué podemos decir ante ello? ¿No? Entonces yo me acuerdo que participaba y decía, bueno, definitivamente no conviene. Entonces, y le pregunté, ¿por qué? Claro, porque ya las cifras macroeconómicas del Banco Central de Reserva en ese momento señalaban de que el siguiente año las tendencias del fin de año y el siguiente año iba a ser de una economía que iba a tener, que iba a durar todavía cierta crisis, ¿no? Habíamos salido recién de los efectos de la crisis de Brasil, del efecto caipiriña, seguida también de unos años atrás de México. Entonces, la economía y el flujo de capitales en el Perú había salido mucho dinero y poco a poco necesitaba recuperarse. Entonces, aunado a ello, a la crisis internacional, situación hacía de que la economía de Perú no iba a prosperar mucho. Y si la economía de Perú no va a prosperar mucho, ¿qué va a pasar con esas personas que quisieran o que tienen la intención de estudiar? Si están trabajando estas personas, se encuentran trabajando, ¿qué van a decir? Y ustedes pónganse en el caso de ellos, ¿no? De ustedes, de personas que quisieran seguir estudiando o quisieran iniciar su curso de maestría, pero están trabajando. ¿Se aventurarían a seguir una maestría? No. ¿Por qué? Porque teniendo una dificultad, una limitación de crecimiento económico, las empresas en una situación de crisis económica, ¿qué hacen? Reducen la producción. Y si reducen la producción, comienzan a despedir gente. Entonces, en ese contexto, una persona un muchacho de 30 y tantos años que quiera seguir maestría, no va a querer estudiar la maestría, porque le va a quitar tiempo el estudiar maestría, porque hay que dedicar tiempo a trabajo y a estudio. Y le va a dedicar el 100% de su tiempo a asegurar su trabajo, porque por reducción lo pueden sacar. Entonces, definitivamente, no va a haber un bajón de flujo de estudiantes, no porque la universidad no tenga el poder de convencimiento para que la gente, sino porque efectivamente va a haber una interpretación de las personas que pueden privilegiar su trabajo de proteger sus ingresos, ¿no? Y postergar la decisión de llegar a la maestría en un momento que tenga una mayor seguridad. Por lo tanto, entonces, se construiría muchas cosas, haría un gasto de inversión en la universidad para un retorno de la inversión que demoraría mucho. Entonces, mejor es invertir cuando la economía... Entonces, la decisión de invertir sería postergada. Esa fue mi respuesta. ¿No? Entonces, la interpretación es muy importante del entorno, ¿no? Así también sucede, las empresas también hacen lo mismo. Tienen que ver el entorno, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando y qué puede suceder en el entorno? En el mediano plazo, en el largo plazo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ese es el espíritu y ese es el mensaje que quiero, ¿no? que puedan tener en mente. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el Banco Central de Reserva para poder regular
y regula con la tasa de interés de referencia, ¿no? Entonces, con ese instrumento, la tasa de interés de referencia, lo que hace es operativiza la política monetaria que tiene como función principal e influye, ¿cierto?, de una manera, pero influye en las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero, pero de operaciones de naturaleza de corto plazo, ¿no? Porque las decisiones se van tomando, se van evaluando cada 3 meses. A cada 3 meses se evalúa el Banco Central, se reúne en comité y habla sobre la tasa de interés de referencia. Entonces, en esa tasa de interés de referencia dicen, hay 3 posibilidades, ¿no? Después de evaluar un conjunto de situaciones internas y externas, y lo publican, ustedes van a encontrar en el Banco Central de Reserva la publicación de lo que el comité del Banco Central de Reserva decide, el comité de directores. Entonces, hay unos considerandos, unas lecturas de entendimiento de la situación interna y externa y toman una decisión, que puede ser alguna de las 3 que digan. O la tasa de interés de referencia la suben, o la bajan, o la mantienen. No hay más, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y por ejemplo acá, ¿no? De referencia, ¿no? Y así lo publican, ¿no? Banco Central de Reserva, por ejemplo, publica, lo primero que van a ver, entran y van a encontrar, ¿no? Banco Central de Reserva o mantuvo, o la redujo, o aumentó. En este entorno, actualmente, está, me parece que en 5%, un poco más de 5%, cuando en la época de la pandemia llegó a sus picos más bajos históricos de 0.25%. Entonces, ¿qué pasa cuando... Y ese 0.25%, ¿por qué era tan bajo? ¿Alguien me puede decir? En la época de pandemia, ¿por qué el Banco Central de Reserva propuso una tasa de interés de referencia tan bajo, el más bajo de su historia, 0.25%? ¿Cuál fue la razón? ¿O qué esperaba con poner una tasa de interés más baja? ¿Alguien me dice? Señorita Chanta, señorita Chanta. Señorita Chanta. Sí, profesor, dígame. El Banco Central en la época de pandemia redujo su tasa de interés a los picos más bajos, de 0.25. ¿Por qué lo redujo? ¿Qué esperaba con reducir a 0.25, muy bajo, la tasa de interés de referencia en un contexto de pandemia? Tenía la duda con esa política. Empieza a mediar, ¿no? Todos esos detalles solo lo vamos a poder apreciar en el momento que estamos. No hay otra forma, ¿no? Sí, preguntando más allá. O sea, se refiere a que redujo porque ahí dice mantuvo. No le pregunto. En una situación de pandemia, esta fue una data histórica. Pero parece, señorita, que usted está en otra clase. Me parece que está confundido. No, por eso le estoy preguntando, porque ahí en el título dice el BCR mantuvo y por eso... No, esto estuvimos hablando, ¿no? Acá puse un ejemplo y después pregunté por un contexto. En el contexto de la pandemia, que estuvimos en la pandemia, cuando el Banco Central de Reserva lo redujo a 0.25, ¿qué esperaba el Banco Central de Reserva? ¿Por qué tomó esa decisión? Imagino que se esperaba que más gente, o sea, pusiera su dinero ahí, pues me imagino, o pidiera préstamos, cosas por el estilo. No, por eso, ojo, tienen que estar, les recomiendo que lean porque material que está colgado en la página, en la virtual, referido a todas estas materias y la puedan comprender, ¿no? Para su examen, ¿no? Profe, yo quisiera participar. Sí, a ver, lo escuchamos.
Bueno, lo pusieron tan bajo para que las empresas puedan pedir crédito, ¿no? Y tengan liquidez en sus empresas, ya que varios habían parado lo que vienen a ser operaciones o ingresos, ¿no? Y puedan sustentar lo que vienen a ser pagos de salarios, pagos de alquileres. Claro, claro, eso sucede, ¿no? O sea, si las empresas estaban mal en la pandemia, no tenían, habían parado, ¿cierto? Entonces, si vas a querer reactivarlas, al menos facilítales el reactivo, ¿no? La reactivación. Trata de darles el préstamo más barato que puedas, porque no van a poder pagarte si pones una tasa de interés actual, ¿no? Entonces, ponle una tasa de interés baja para que ésta se anime, ¿no? Dales ayuda. Y así se mantuvo, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo en su momento, ¿no? Pero fíjense, van cambiando las tasas de interés. Por ejemplo, la referencia, acá vemos 2.75, eso ocurrió en el año 2018. El 2.75 se mantiene, subió a 4.25, por ejemplo, en 2017, ¿no? Y miren, siempre el Banco Central de Reserva emite un pronunciamiento y dice, ¿no? Por ejemplo, acá redujo la tasa, dice. El directorio del Banco Central, el comité que conformado por los directores, que es presidido por el presidente, Julio Velarde, dice que acuerda reducir la tasa de interés. ¿Por qué quiere reducirla? Porque tomó en cuenta lo siguiente, dice primero, la inflación en febrero, dice, continuó disminuyendo. Ya. Ello se explica principalmente por la reversión de los choques de oferta y por el nivel de actividad económica menor en su potencial. Hay una actividad del PBI potencial, que eso después lo vamos a ver ya más luego, ¿ya? Entonces, potencial, ¿por qué? Porque se espera de que la tasa, el crecimiento de la economía, según la teoría de Taylor, seguramente ustedes ya lo han escuchado en Macro y Microeconomía, el teorema de Taylor. El teorema de Taylor establece que tomando en consideración estas variables, dentro de las cuales se encuentra la inflación, el tipo de cambio, establece de que una economía podría estar creciendo a un nivel determinado, potencialmente, según teoría. Pero, si la economía en la situación actual tiene una cantidad menor, entonces quiere decir de que puede seguir creciendo. Es más, debería seguir creciendo. ¿No? Entonces, tienes techo para crecer, pero no has crecido, ¿no? Entonces la teoría señala, entonces, en todo caso, entonces lo que dice, si la teoría me dice, la explicación de que debo crecer a una tasa, un crecimiento de PBI a un nivel determinado, y solamente estoy creciendo a un importe menor, entonces tengo que hacer lo posible para hacerlo crecer. Tiene para crecer, pero no crece. Entonces, aplica. Entonces, lo que hace es reduzco la tasa de interés para hacer más barato el crédito y hago, ¿cierto?, que contribuya a que la economía se reactive, ¿no? Haciendo de que las empresas puedan adquirir un dinero más barato, ¿no? La otra razón es por la cual decide, porque no es solamente por esta, la primera, sino que por otra razón también. Dice que las expectativas, es muy importante las expectativas, ¿no? Entonces dice que las expectativas a 12 meses han continuado bajando. O sea, ¿qué dicen los agentes importantes en el Perú? De que a pesar de que la tasa de interés ya está a un nivel, están estimando, están considerando de que en los siguientes 12 meses va a seguir bajando. Creen de que va a bajar. Esa es una segunda razón, ¿no? El tercero, dice que el crecimiento de la actividad económica se mantiene por debajo de su potencial, en un contexto de baja inflación. Y por último, la economía mundial sigue mostrando indicadores favorables, ¿no? Entonces, fíjense de que hay una lectura interna y finalmente, en la última, hay una lectura de la economía mundial. O sea, tomando esa información
Y tomando estas referencias, es por la cual deciden. Entonces, una decisión respecto a la tasa de interés de referencia. Y eso lo publican siempre. ¿Ah? Entonces, mantiene la tasa de interés de 4.25, sube, baja, etc. ¿Correcto? Entonces, es muy importante el tema de la inflación y lo que vaya atrás. Entonces, recomiendo, ya para cerrar la clase de hoy, vean, por favor, su aula virtual y vamos a ver las recomendaciones que yo les voy a dar que lean. ¿Ya? ¿Ven mi aula virtual y mi página? Sí, ¿no? Ya, entonces mandan. Acá hay en la semana 6 hay material, ¿no? Véanlo. La evolución de la economía, de la moneda peruana. ¿Cómo es que el Perú salió de una inflación de 2,5 millones de inflación, imagínense, ¿no? La más alta del mundo. Imposible vivir, ¿no? No se imaginen. Pero hay un ejemplo es que uno de los sobrevivientes han sido por sus padres, ¿no? Y sus tíos, ¿no? Han sobrevivido a esta situación. Después la otra es entendiendo la meta de inflación por el Banco Central de Reserva. Lees un paper, ¿no? Que habla específicamente de la meta de inflación. El esquema de meta de inflación e inflación peruana también. ¿Ya? Hay un video también de las encuestas de expectativas, cómo las encuestas, cómo se realizan y qué es lo que hay detrás de la encuesta y qué nos dice. Es de 2 minutos, son videos cortos. Les voy a cambiar este reporte de inflación a un reporte de inflación más actual. Sin embargo, esta información la pueden ustedes ver en la página web del Banco Central de Reserva. Entonces, el último reporte de inflación, que pueden verlo por la página web, es la misma que va a aparecer acá. Léalo. La nota informativa de las tasas de interés de referencia, que aparece, la más actual, donde deciden si mantienen, suben o bajan. ¿Sí? Y un video de la inflación y la inflación subyacente. ¿Ya? Esos son los temas que voy a pedir que lo vean, ¿ya? Entonces, y de ahí para atrás, ¿no? Todo material que está colgado entra en el examen parcial. ¿No? Aunado a lo que se ha hecho en clase, también viene todo lo que está colgado en la aula virtual. ¿Ya? ¿Correcto? Es un poco lo que quería decirles. No sé si está algún comentario, una consulta. Profesor, disculpe, ¿podría habilitar para la entrega del trabajo del WAC? Sí, yo lo habilité. A ver, me parece, a ver, está en la semana 4. ¿Me confirman, por favor? Tarea grupal 4, cálculo del WAC. Semana 4. Está para que le entreguen hoy día hasta las 11:45 de la noche. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Me confirman que lo han visto? Semana 4. Tarea grupal, cálculo del WAC, así señala. Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces lo cuelgan hasta las 11:45 de hoy día. ¿Ya? Recuerden que en el trabajo tiene que ir los nombres de las personas que participaron, ¿ya? Bien, muchachos, entonces nos vemos en el examen parcial de 6 a 8, ¿ya? Sí, profesor. Hasta luego. Cuídense. Son 2 horitas, ¿ah? El examen va a ser 2 horas nada más, ¿ah? Así que tienen que rápidamente resolver. Bien. Porque yo a las 8 después inmediatamente salgo, ¿ya?
No puedo quedar más minutos, entonces les pido así que sea muy rápido. Entonces, nos vemos. Buen fin de semana.